quiero recordarles a nuestros oyentes que pueden hacernos llegar sus preguntas y comentarios a través de nuestra cuenta de Twitter, @radiotpc, y también a través de nuestra página web www.todoporchile.com. Allí van a encontrar un icono de Sky. Hacen clic allí, se les abre una ventanita que les va a pedir autorización. Al aceptarla, se ejecuta la aplicación que les lleva directamente a la cuenta de Sky, donde pueden escribirnos. No hace falta que envíen la solicitud de contacto, simplemente nos escriben allí su pregunta y nosotros la leemos al aire. Café Tertulia. Es hora de una rica taza de café. Y mientras degustamos este exquisito café, quédense con nosotros y el programa Café Tertulia. Y ahora, con ustedes, Luis Rafael Monch, conductor de Café Tertulia. Buenas noches. Otra vez, de nuevo, en esta agradable noche del 8 de abril del corriente año 2015. De nuevo aquí en Café Tertulia por Radio TPC, la voz de los que no tienen voz. Una radio que ha sido creada para convertirse en la voz de todos aquellos que quieran expresarse libremente y fortalecer precisamente ese término tan importante con el cual nacemos al salir del vientre de nuestras madres a un mundo libre, un mundo que tiene que seguir siendo libre, que tiene que haber libertad de pensamiento y libertad de expresión, y tienen que haber libertades ciudadanas. Radio TPC se ha convertido gradualmente en un baluarte de esa libertad, en un estandarte, en un pendón permanente de esa libertad. ¿Por qué? Porque lo que primero hacemos en nuestros programas es recordar, valorar y establecer un marco de defensa en favor de nuestros queridos presos políticos, en favor de los perseguidos políticos y los exiliados, que son los resultados de estos neototalitarismos extremistas que se han venido regando por toda Latinoamérica. Así que, como siempre, vaya ese abrazo caluroso, ese respetuoso y cariñoso saludo para todos los presos políticos y para sus familiares. Los tenemos, así como cada uno de nosotros tenemos grabado nuestro país entre pecho y espalda. A todos ustedes, presos, perseguidos y exiliados, los tenemos grabados en el corazón y en nuestras mentes. Los tenemos tallados en ese órgano que la gente dice que no siente, pero que en realidad yo diría que es el motor más importante de los sentimientos humanos, el corazón. Ahí tenemos a todos estas víctimas de estos regímenes totalitarios que han querido acabar con ellos y los han gradualmente iconizado para reprimir y convertir en presidios gigantescos a nuestros países. También esta noche
como es natural, y siempre debemos ser justos desde el comienzo del programa, en la medida posible y en el alcance de nuestros, no solo conocimientos, sino nuestras convicciones también, no podemos dejar de mencionar a nuestro equipo de Radio TPC, que es muy importante. A Alicia en los controles, Alicia Vallenova, a nuestro director Jorge Omar Guido Bono. Vaya un caluroso saludo y un fuerte deseo de que su condición de salud esté bien después de ese percance de accidente que ha tenido, y que estemos todos bien, pendientes los unos de los otros, como es natural. Vaya un fuerte abrazo para Jorge Omar Guido Bono y su familia. Estamos definitivamente siempre con él y sabemos que está en perfectas condiciones. Eso lo tomamos como una gran bendición. Ya podremos tratar el tema en profundidad, tal vez en el próximo programa. Así como también nuestra Alejandra López en la dirección de programación, y luego todo el equipo de panelistas, donde está el coronel Roberto Velasco, está nuestro querido Manuel Contreras, hijo de un general muy importante, el general Contreras, prisionero del régimen de Michelle Bachelet, prisionero de Punta Peuco, prisionero hoy día recluido en un hospital porque su condición de salud le fue deteriorando. Querido Manuel, siempre contigo y siempre con tu padre pendientes. Y sucesivamente con Isabel y con todos los panelistas, incluso Alejandra con su programa Venezuela sin Mordaza, con los panelistas en el programa de Costa Rica, el de Honduras con Elena Toledo, y así sucesivamente todos los que están pendientes siempre de hacer de Radio TPC un puntal, una punta de lanza cargada de verdad y de libertad. Vaya un saludo cordial siempre. Miren, esta noche yo quisiera hablar un poco sobre lo que recientemente se está moviendo en el entorno de la cumbre en Panamá. Y también hablar un poquito de lo que estamos percibiendo de cara a las elecciones parlamentarias este año en nuestra querida República extraviada de Venezuela. Y vamos a hablar un poquito de eso. Lo que se está percibiendo y lo que se está haciendo por hacer algo correcto. Respecto a la cumbre de Panamá, hemos estado leyendo diversos temas. Se habla de que el entorno de la cumbre lo van a protagonizar el presidente de los Estados Unidos, Barack Obama, y el señor Raúl Castro de Cuba, no me atrevo a llamarlo presidente. Me cuesta mucho llamarlo presidente. Y obviamente pues se habla un poco diría yo bastante, del tema venezolano, y en manos de un tirano como Nicolás Maduro. Es, digamos, llover sobre mojado, continuar constantemente con las denuncias, con la repetición, con un camino, digamos, que ya lo hemos transitado infinidad de veces, sobre el tema de que tenemos que ir a Panamá a protestar, tenemos que ir a Panamá a formar un escándalo frente a la cumbre,
tenemos que llegarle con documentos a los participantes de la cumbre y así sucesivamente armar las redes sociales en contra de, a favor de, digamos, de Venezuela en el tema de los derechos humanos y todo eso para que se denuncie todo lo que ha sucedido en el país y se hable en la cumbre de la posible, digamos, se hable de un consenso, vamos a decirlo así, de opinión sobre los cambios fundamentales que tienen que existir en Venezuela para que sea consistente con los principios y los preceptos democráticos, los valores y las libertades civiles y los derechos humanos. Mire, yo todavía sigo siendo una persona que considero que los campos de batalla están allí, pero al mismo tiempo, a medida que va transcurriendo el tiempo, ¿verdad? Valga siempre, como digo, la repetición de la palabra o la redundancia. Cuando va transcurriendo el tiempo, se van perdiendo los espacios de batalla. Y al irse perdiendo los espacios de batalla, se pueden suceder cosas como que el adversario, el enemigo, o como lo querramos llamar, va fortaleciéndose. O también no es que se va fortaleciendo, sino que se va perdiendo el interés de luchar porque vamos cayendo en un encarcelamiento de indefensión aprendida. Entonces, a medida que vamos avanzando, nos vamos dando cuenta de que los espacios de lucha sí existen y que tienen, desde mi punto de vista, que ser muy bien administrados, conformados, estructurados, armados. Y esto se va a relacionar luego con el tema de cara a las elecciones parlamentarias, del cual les voy a hablar otro poco, ¿no? Fíjense bien, la organización en todas estas cosas es sumamente importante. Porque, ¿qué nos demuestra el hecho de que tengamos efectos, digamos, repetitivos de protesta? Repetitivos digamos, de elevar las denuncias a su máxima expresión y que todavía nosotros no veamos los resultados que queremos obtener. Eso revela y hay factores primordiales tales como la desorganización, tales como la improvisación, tales como el efecto de tener la razón pero no saberla enfilar hacia el soporte del argumento, de la denuncia, etcétera, y al mismo tiempo nos pone en preaviso de que la lucha se puede perder y convertirse en una lucha estéril, que no genera efectos conclusivos, ¿verdad? Y a eso me refiero yo. La cumbre es un espacio de lucha. Es un momento crucial donde se pueden preparar con tiempo, yo creo que ya es un poco tarde, digamos, informes bien ordenados, estructurados, sustentados, y que estos informes lleguen, como debe ser, a las manos de cada uno de los dignatarios que están en la República de Panamá. Les venía diciendo que la Cumbre de Panamá es un espacio de lucha importante, un espacio de lucha que podría brindar, tal vez, podría yo estar equivocado y que existan algunas personas preparadas, pero más bien yo me refiero al hecho de que podría brindar un efecto conclusivo importante. Y para esto voy a citar un evento que se dio en la ciudad de Weston y que me recuerda a mí muchas cosas
que a través del tiempo pues se han ido desarrollando, y eso, digamos que esas cosas han tenido un efecto sumamente flojo, demasiado suave sobre lo que nos está sucediendo hoy en día. Y me refiero a un evento que hubo en la ciudad de Weston, en el sur de aquí de Florida, en un hotel donde se desarrolló un foro que se llamaba El antídoto contra el socialismo del siglo XXI, en el cual participaron destacadas personas de Venezuela y también unos personajes invitados muy destacados también de Colombia. Y en este evento, la parte conclusiva fueron para mí más valiosa de todo el evento, donde se habló de temas electorales, se habló de los temas precisamente de lo que estaba sucediendo en Venezuela, y se habló de Colombia, se hablaron de muchas cosas importantes. Y del socialismo del siglo XXI, que era el propósito del foro, era comenzar a crear un contrapeso y combatirlo al socialismo del siglo XXI. Y me recuerdo que el doctor José Obdulio Gaviria, que ya era ex asesor del expresidente Álvaro Uribe en aquel tiempo, y que hoy en día es senador del Congreso de la República de Colombia, el doctor José Obdulio Gaviria, por el Centro Democrático, hoy en día es senador. Pues resultó que tuvo unas palabras muy elocuentes y muy inteligentes, como es él, una persona sumamente respetable e inteligente. Es es una biblioteca ambulante, un hombre muy culto. Y él dijo que cada efecto que quisiéramos, causar, o cada evento que se hiciera, tendría que tener un efecto conclusivo que diera la pauta para continuar con el trabajo y acciones posteriores. Y en eso él planteó en el final del foro cuáles, deberían de ser ciertas pautas para la continuación de la lucha del foro del socialismo, del foro antídoto contra el socialismo del siglo XXI. Y es exactamente lo que les quiero decir sobre la cumbre de Panamá. Obviamente, los compradores de conciencia, los compradores de favores, a través de las dádivas y todas estas cosas, están en Panamá repartiendo a diestra y siniestra, a distra y sinistra, como dicen los italianos, el intercambio de la compra de conciencias. Y también hay un promotor de los derechos humanos y un promotor de la democracia, que según lo han planteado, es el presidente Barack Obama, que va con el objetivo de persuadir a la gente del CARICOM y la gente de Petrocaribe, y persuadir también a otros países de que tienen que trabajar por los cambios fundamentales que se tienen que suscitar y ejecutar en Venezuela. O sea, ahí hay propósitos, hay objetivos, obviamente los objetivos pueden ser cualquiera, ¿verdad? Yo voy al foro porque voy a comprar la conciencia de Rafael Correa, la de Daniel Ortega, la de Michelle Bachelet, la de Cristina Kirchner y la de Juan Manuel Santos también, ¿por qué no? Y voy a comprar la conciencia de casi todos estos individuos, y voy a parármele enfrente a Barack Obama y le voy a decir: mire, señor Barack Obama, coja sus sanciones y, para no extender un poco el vulgarismo,
busque el área donde no le da el sol y ya usted sabe lo que tiene que hacer. Es decir, esto es un preparativo ya inclusive repetitivo, visible. Posiblemente el resultado sea que muchos países van a condenar el tema de las sanciones y van a condenar la acusación. Ya inclusive Estados Unidos creo que esta mañana levantó la acusación de que Venezuela era una amenaza contra la seguridad norteamericana. Y hay que tener esto muy en cuenta. Hay que hacer unos análisis más profundos. El proceso de desarticulización de los cauces de corrupción y desarticulización de los cauces de narcoterrorismo y de terrorismo y toda esa serie de cuestiones, siempre y cuando tengan un efecto bueno, positivo y conclusivo, definitivamente debilitan cualquier tipo de situación que los Estados Unidos como nación del primer mundo y como la primera potencia del mundo, como así lo es, puedan detectar en ese caso que Venezuela sea una amenaza para su seguridad nacional. Y claro, obviamente, pues ellos levantan las alertas y hacen todo lo que tengan que hacer por buscar esa protección y hacer lo que sea pertinente para, como dije, desarticular. Cuando hablo de desarticular es que las sanciones se han convertido en un primer paso para demostrar que sí existe un proceso por el cual pues se pueden perseguir lavado de dinero, capitales mal habidos, capitales financieros del terrorismo y del narcoterrorismo, en fin, todo eso se puede perseguir y se puede bloquear. Y al hacer eso, viene una profunda debilitación de aquel mal que podría ser, o peligro que podría presentar ser Venezuela para la seguridad nacional de los Estados Unidos. Sin embargo, también hay la otra ficha de la moneda, que es que es muy importante tener en cuenta que en el juego mundial de la política y los intereses existen las fichas de enroque, como en el ajedrez. En el juego del ajedrez existe un movimiento que es el enroque, y esos movimientos son muy comunes cuando hay ya, posibilidades de una pérdida total del juego, en fin, se pueden recuperar ciertas fichas y los enroques son muy comunes. Entonces, esto para mí podría analizarse desde la óptica de que podría tener un efecto conclusivo en el caso de que hubiese una presión homogénea y determinada de todos los países participantes en contra de las sanciones de Barack Obama hacia Venezuela. Esa es una óptica, una visión que se puede aplicar. La otra es ir un poquito más allá y analizar que los Estados Unidos se mantendrá firme y no le hará caso a absolutamente nadie porque ellos tienen hacia adelante un paso de desarrollo muy importante. Se convertirán en la primera potencia del mundo exportadora de petróleo. Tendrán un crecimiento económico determinado. En fin, el país va en un camino ya de transformación. La mayoría política del país ya se definió hacia el lado republicano. Y todo esto, pues, podrían ser factores de segundo plano, dándole prioridad, por supuesto, a los cambios fundamentales que tienen que venir en la isla de Cuba y, en fin, todo lo que se esté dando en ese ámbito es otra óptica. Y así sucesivamente. Yo tengo una percepción única. Y esa percepción única es basada
en que estas cumbres tienen que dejar de ser unos clubes sociales. Tienen que dejar el populismo a un lado. Tienen que dejar de castigar a sus ciudadanos y a sus pueblos con falsedades y mentiras. Tienen que ser firmes y convencidas en que lo malo hay que denunciarlo abiertamente, hay que combatirlo abiertamente. Sino de qué sentido tiene una cumbre, ¿ah?, por ejemplo, de la UNASUR o la del Mercosur o de la ALBA o de cualquiera de estas organizaciones, la OEA, la ONU. ¿Qué razón podría haber en una reunión de dignatarios si no van a perseguir un efecto conclusivo, positivo primariamente, y de soluciones coherentes y aplicables a los males de cada uno de nuestros países? ¿Qué razón puede haber allí? ¿Cómo puede entenderse que una cumbre de dignatarios como la que se desarrolla ahora en Panamá venga a avalar y a apoyar, como se presentó Rafael Correa, con que él acumuló 10.000 firmas a favor de Maduro en contra de las sanciones aplicadas por Barack Obama? Y que venga ahora la mentira ambulante, el indocumentado tirano del régimen corrupto y podrido venezolano, dizque a presentarse en la cumbre con 8 millones de firmas que él dice haber acumulado a favor de él y que quite, obviamente, Barack Obama las sanciones. Miren, cada día que vamos avanzando hacia el futuro, nos estamos dando cuenta de que necesitamos políticas sociales coherentes. Nos estamos dando cuenta de que necesitamos valores fundamentales de desarrollo de la sociedad. Nos estamos dando cuenta de que necesitamos preparación hacia el futuro de cara a la ruptura total con el populismo negativo que nos hace daño. Ruptura total con el engaño, ruptura total con la corrupción, ruptura total con el narcotráfico, ruptura total con el tráfico de influencias, ruptura total con atrocidades como puede ser inclusive el tráfico de niños y órganos, que eso todavía existe y hay un mercado gigantesco de eso. O sea, esos son situaciones tan horribles y tan extremadamente fuertes de las infecciones de la humanidad que tenemos que trabajar en erradicarlas. Y para eso son estas cumbres. Si son para ir a sentarse, a repartirse compra de conciencias, porque Maduro necesita ser defendido, ¿eh?, y apoyado, entonces son nada más que otra cosa que un club social. Se convierte en una orgía, en una rebatiña de quién sabe hasta qué cosas se reparten entre ellos, y no son más que eso, un club de repartición. Entonces, lo que gira en el entorno de la cumbre es algo muy sencillo. Es si Maduro sigue siendo condenado por los Estados Unidos o si los Estados Unidos se retracta porque todo el resto del hemisferio se le puso en contra y le dijeron, no, deja quieto a Maduro. Y obviamente ahí entenderemos que existe un río de repartición de bienes y dádivas para comprar toda esa
ese apoyo. Así que así veo la cumbre. La cumbre es algo que es como cualquier reunión de las Naciones Unidas, de la OEA, que todas deberían tener un efecto conclusivo de soluciones hacia los problemas que aquejan a toda nuestra región. No convertirse en lugares de repartición, de rebatiñas y de intereses creados. Para mí, esto es lo que quería expresarles sobre el tema de la cumbre. Y ahora vamos a saltar pues hacia el tema electoral, las próximas elecciones parlamentarias, y lo que se está generando en el entorno de estas elecciones parlamentarias, en lo cual hay grupos trabajando, hay grupos definidos que están trabajando en función de de ir a votar, promueven la votación, promueven el proceso y están totalmente de acuerdo de que si se vota masivamente, pues habrá un resultado positivo a favor de la oposición. Para esto hay que comenzar con definir qué oposición, cuál es la oposición que ellos dicen que existe, quiénes son, dónde están, cómo son, porque si hablamos de la Mesa de la Unidad Democrática no tenemos nada que hablar. Llámenme extremista, llámenme radical, fraudulero, abstencionista, lo que me quieran llamar. No vamos a hablar de esto. Ahora, si viene la Mesa de la Unidad Democrática con una estructura organizativa y promueve el voto, pero promueve la defensa del voto, y no van a mandar a la población a bailar salsa a sus casas, como lo hizo el señor Capriles, entonces vamos a hablar claramente. Vamos a hablar como se debe hablar. Es decir, yo estoy de acuerdo con que hay que ir a votar, sí, definitivamente, si el voto es una cuestión que está implícita en la Declaración Universal de los Derechos Humanos, en el artículo 21, y sucesivamente, pues, por ejemplo, en la LOPRE, que es la Ley Orgánica de los Procesos Electorales en Venezuela, en el artículo 133, creo, y el artículo 6, si no me falla, donde dice que el voto tiene que ir a la masa, no la masa al voto. Es decir, que la estructura de votación tiene que ir donde está la masa, donde está la población, donde la población pueda, en una forma transparente, ejercer su derecho a elegir y ejercer su convicción de autodeterminación. Autodeterminación, que quiere decir elegir a nuestros administradores y gobernantes. Entonces, si vamos a ir con cierta opinión, ¿verdad? Con cierta opinión, a hablar del tema de las elecciones, yo diría que tenemos que enfocarnos muy claramente, ¿ok?, hacia pensar en qué viene primero, el huevo o la gallina. Es decir, nos organizamos primero y luego promovemos la votación. O promovemos la votación, se nos acaba el tiempo y no estamos organizados, y a la hora de las horas nos disparan un fraude por la cabeza, que es un fraude que ya lo conocemos, que existe, pero que no sabemos cuáles son, es decir, todas las formas aplicables según el cronograma, ¿verdad?, que se va llevando. Y sabemos que existe el fraude porque se ha probado y se ha contraprobado que existe el fraude. Pero no significa que este año lo vayan a aplicar exactamente igual a como lo aplicaron el año pasado. El fraude tiene 1000 caras, es evolutivo,
y el fraude existe. Y yo soy uno de los primeros que está de acuerdo en ir a votar. Totalmente de acuerdo en ir a votar. Pero no me toquen esa llaga, porque ya esa es una llaga que ya me duele mucho. Es decir, llevamos muchos procesos electorales en el cual nos vuelven a hacer lo mismo. Yo no le estoy diciendo a nadie no vote. Yo le estoy diciendo, usted va a votar. ¿Usted está seguro de lo que va a hacer? Perfecto. Vaya y vote bravo. Y enseñe su cara de bravo. Y prepárese a defender su voto hasta el final. Y no se me vaya a bailar salsa en la casa, porque eso no es lo correcto. Que venga un liderucho de segunda, que afortunadamente ha ido perdiendo y perdiendo espacio, que es el campeón capitulador del 14 de abril, a decirnos que nos vayamos a bailar salsa, que nos vayamos a la casa, pues es algo verdaderamente aberrante, ¿no? Entonces, yo considero que en este caso, mi propuesta es una propuesta sana. No estoy imponiéndola, no estoy diciendo que es la mejor de todas las propuestas, pero considero, después de haber hecho análisis, que es una propuesta sana, ¿verdad? Esa propuesta está constituida en desarrollar, ¿ok?, unos equipos importantes para organizarse y prepararse a defender el triunfo. Porque si somos capaces de decir que esta vez vamos a ganar porque Maduro ha perdido la popularidad, porque Maduro es un hombre que no tiene ya aceptación ninguna, porque se ha caído a los niveles más bajos de aprobación, etcétera, 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 entonces podemos decir que sí, vamos a votar en masa. Bueno, perfecto, vamos a votar en masa. Pero existe del otro lado un efecto que es el efecto represivo, el efecto represor. Y contra eso es a lo que nos tenemos que enfrentar. Yo recuerdo muy bien la noche del triunfo, del robo de las elecciones del señor Nicolás Maduro. Me acuerdo lo que pasó. Yo exijo, decía el señor Capriles, que nos cuenten, que hagamos un conteo manual de los votos. Yo lo exijo. Y por el otro lado salió el indocumentado Bocón a decir, sí, yo acepto, vamos a contarlas. Y al final le jalaron la oreja desde Cuba y no se contaron los votos. Por el contrario, se perdieron actas, se perdieron papeletas, se perdieron, en fin, montones de cosas. Y la sala de totalización hizo lo que le dio la gana. En tiempo real había un reporte que se estaba haciendo de un personaje aquí en la ciudad de Miami, conectado con alguien dentro del CNE, donde en un momento dado se vio una avalancha de votos entrando a favor del señor Nicolás Maduro. Pero una avalancha. El hombre estaba perdiendo, el hombre había perdido las elecciones. Y de repente hubo como que si usted viene con un camión de volteo y usted lo que descarga ahí es toneladas de papeletas de votos y todo eso, pues en combinación con las salas de totalización, etcétera, etcétera, pues se sabe que ahí hubo fraude. Y en el 2004 hubo fraude. Y en otras elecciones ha habido fraude igualito. Y ha habido fraude también en El Salvador con Sánchez Serén. Y ha habido fraude con Dilma Rousseff, que en estos momentos está... Bueno, la situación en Brasil está que arde. Hay que tener eso muy en cuenta, porque Brasil todavía sigue siendo un país de instituciones y un país de formación todavía sólida, y Brasil podría haber un efecto muy negativo, aparte de que la señora Dilma Rousseff, negativo me refiero para ella, para nosotros sería muy positivo que se termine de caer.
es entendido que la aprobación de esta señora anda por el 12%. Lo mismo le ha pasado a la Bachelet. La Bachelet se le ha caído todo el apoyo. Porque es un modelo trasnochado, terrible, asesino, facilista. Por ejemplo, el señor Sánchez Serén en El Salvador, ¿qué hizo? Él no tiene capacidad profesional en su gabinete, en su equipo. No tiene. En los ministerios, en vez de poner profesionales, puso a cualquier gato de callejón. No se puede hacer eso en un país que tiene que tener una representatividad de cara a la ciudadanía y al mundo. No se puede poner gente mediocre en cargos públicos importantes. Tiene que existir algún cierto grado de meritocracia y respeto hacia los valores de un país. Entonces, en resumidas cuentas, yo quisiera que tomaran muy en cuenta esta reflexión. Y es la reflexión sencilla. ¿Qué viene primero, el huevo o la gallina? Acaba de sonar el cucú aquí en mi salita donde estoy sentado disfrutando de este excelente programa con esta radio audiencia de Radio TPC. Y les decía, ¿qué viene primero, el huevo o la gallina? Y pareciera que el cucú me dijo la respuesta. No, fíjense, tomando esto muy en serio. Si vamos a unas parlamentarias donde sabemos que hay una preparación determinada, donde se van a cambiar los circuitos electorales, donde hay una preparación de un equipo de diputación tremendo de parte del partido oficialista, el partido del PSV, tienen ya alineados los equipos que llaman los equipos Robert Serra, que son todos diputados jóvenes, son 90 y pico de diputados, 97, y el objetivo de ellos es barrer con las parlamentarias. No nos equivoquemos. Entonces, el proceso de preparación de cara a las parlamentarias tiene que ser algo que le permita a la ciudadanía decidir de verdad si aceptará o no aceptará la imposición de un resultado fraudulento. Es así, mis queridos hermanos latinoamericanos, chilenos, paraguayos, uruguayos, argentinos, bolivianos, venezolanos, colombianos, ecuatorianos, todos los centroamericanos, Honduras, Panamá, Costa Rica, Guatemala, El Salvador, Nicaragua. Todos somos hermanos y si nos vemos a las caras y nos decimos lo que queremos de cada uno de nuestros mandatarios, en el caso venezolano, lo que se nos viene encima en las parlamentarias, que va a ser otro fraude perpetuado y ejecutado por una maquinaria que está enquistada en el poder y no quiere soltar el poder por una razón obvia, porque han quedado desnudos ante el mundo debido al alto grado de corrupción y de destrucción del aparato productivo del país y el involucramiento en narcotráfico y terrorismo y narcoterrorismo, etcétera, han quedado al descubierto. Entonces el único nicho de movimiento que les queda son los países que aceptan que estos individuos puedan circular en ellos y mantenerse en el poder. Si se salen del poder, comienzan a ser vulnerables
al largo brazo de la justicia, que en cualquier momento los va a agarrar. Pero estando en el poder, unos con inmunidad diplomática, otros con, en fin, con lo que tengan, van a seguir enquistándose más y más y más y más y exportando esa infección sin precedentes por todo el hemisferio y por todo el mundo. Porque eso es lo que verdaderamente existe aquí, una exportación de infección, de malestares y de dolor causado a todos nuestros países. Miren, desde que capituló el señor Enrique Capriles el 14 de abril, han caído más de 49,000 personas. No se volverán a levantar. Es cuestión de reflexionar y decir qué sale más barato. Seguir aguantando que este régimen nos esté acabando día tras día y no permita que los recursos de la nación sean distribuidos en una forma lógica para el acervo cultural de la nación, para la preparación cultural de la nación, para la preparación de una nación sólida en paz, libertad, progreso, desarrollo. Y que lo que han hecho es un despilfarrar y repartirse entre ellos lo que es de todos. Caramba. No les deseo lo peor, no les deseo que fallen, por el contrario, les deseo que tengan éxito, pero no puedo tener una doble moral, no puedo tener una doble cara hacia mis queridos conciudadanos, queridos amigos latinoamericanos. No puedo seguir pendiente de un grupete que lo que ostenta es el poder y no le importa para nada el resto del país. Casualmente, esto conlleva también a otros temas importantes, que es que hay que recuperar en medio de la organización hacia unas elecciones donde inminentemente tendremos que defender el voto, porque eso nos va a pasar, y defenderlo a capa y espada. Hay un trabajo interesante publicado en el libro El Continente de la Esperanza en la página 80. Ahí aparece el capítulo 11, y habla de recuperar la identidad histórica. La identidad histórica es muy importante recuperarla. Estos dos primeros párrafos me gustaría leerlos para que vean la idea por qué les planteo esto. Dice, además de la leyenda negra, hay otro fenómeno histórico que ha influido de forma determinante en el subdesarrollo y en la autoestima de nuestros pueblos. Se trata de la ruptura con la hispanidad. La independencia era un imperativo histórico, no solamente porque las naciones iberoamericanas habían alcanzado la suficiente madurez para gobernarse a sí mismas, sino porque la España de 1810 era una nación en decadencia e invadida por Francia. Pero además de cortar los lazos de dependencia, los próceres iberoamericanos cometieron el error de romper también con los valores, la filosofía y la identidad de la hispanidad. Miren, en el medio de lo que es un proceso de organización, normalmente las cosas que se organizan porque hay niveles intelectuales. Hablo de niveles de inteligencia. No estoy hablando de intelectuales, estoy hablando de niveles de inteligencia que tienen esa habilidad de organizar. Y tienen esa habilidad porque no es una cuestión solamente de intelectualidad,
sino de una herencia y trayectoria histórica donde se desarrolla un rescate continuo y un desarrollo continuo y una transformación continua de eso que les acabo yo de mencionar. Recuperar la identidad histórica significa recuperar muchas cosas. Recuperar valores, principios de la familia. Y esto es propio de personas que tienen una formación cultural, una educación determinada. Y que en consecuencia deben ser los líderes no populistas que lleven a sus naciones a precipicios electorales. ¿Por qué son precipicios electorales? Porque sabemos que nos van a dar un empujón, nos vamos a caer y no nos vamos a poder parar y luego nos van a mandar a bailar salsa en la casa. En vez de protestar, no salgan a protestar, váyanse a bailar salsa en la casa. Los invito a la reflexión sobre esto. Tengamos un poco de conciencia. Seamos coherentes y consistentes con la experiencia histórica de estos últimos 15 años. Estudiemos con tranquilidad, analicemos con tranquilidad cuál ha sido el proceso de deterioro de las naciones. ¿En dónde estamos parados hoy en día? ¿Qué necesidad tenemos nosotros de estar en este punto de que no es ni siquiera un punto que podría catalogarse como punto de quiebre? No, ni siquiera eso. Es un punto de deterioro más bien. Y que sigue creciendo. Sigue creciendo. ¿Cuántas veces se le puede decir, se le puede llevar a la población la misma oferta y no cumplírsela? Un ejemplo, vamos a implementar nuevos planes de seguridad y vamos a acabar con la delincuencia común y vamos a acabar con la inseguridad. Y cada vez que dicen eso, multiplican, aumenta la población que no volverá. En eso estoy excesivamente de acuerdo con Gloria Álvarez, esta inteligentísima joven de Guatemala, que tuvo una frase muy interesante. No es de ella la frase, pero sí la adoptó muy bien y la expresó muy bien, que dice que el socialismo, y yo diría que el socialismo y el comunismo, aman tanto a los pobres que los multiplican. Es como una simbiosis sexual. Una orgía permanente de reproducción de los pobres. Eso es lo que hace el socialismo y el comunismo. Y eso es un dato casi que permanentemente visible en la historia. Eso no es un invento de uno. Vamos a las estadísticas, al desarrollo estadístico. Entonces, mis queridos hermanos, tengamos muy en cuenta este tema. ¿Nos preparamos o no nos preparamos antes de ir a las parlamentarias? ¿Nos organizamos o no nos organizamos antes de ir a las parlamentarias? ¿Promovemos el voto ahora y nos organizamos después o nos organizamos ahora y promovemos después el voto? El voto lo podemos organizar, es decir, lo podemos promover cercanos a las elecciones si es que ese fuera el objetivo.
Hay que salir a hacer campaña, hay que hacer todo lo que se tiene que hacer y llevar una nueva imagen, no nos equivoquemos. La Mesa de la Unidad Democrática está muy deteriorada, es una carcasa ambulante. Sus líderes no sirven. Pusieron a Chuo Torrealba, que es un individuo, que es una persona que ha ido constantemente pues sacando su verdadera identidad y es un integrante del Grupo La Colina y es un seguidor ferviente o un individuo, vamos a decir, puesto a dedo ahí por Teodoro Pekov. No creo que haya sido elegido el señor Chuo Torrealba. En mi opinión, yo no tengo por qué esconderla. Mi opinión diáfana y abierta. Entonces, ¿nos organizamos o no nos organizamos? Lo que decía el señor Shakespeare, ser o no ser, to be or not to be. ¿O qué viene primero, el huevo o la gallina? ¿Qué viene primero, el huevo o la gallina? Esto es una lucha que lleva mucho tiempo y la repetitividad de llevar al pueblo al extremo, de levantarlo, exacerbarlo, hacerlo creer y luego dejarlo caer de sopetón, ya eso se tiene que acabar. Eso se tiene que terminar. Y yo espero que este programa tal vez sea la pauta para que algunos tomen en cuenta mis palabras. Por último, no creo en las autoridades electorales del país, no creo en el sistema, lo he sostenido en otras ocasiones. Si estuviera en mis manos, expulsaría toda la emplomanía de allá adentro, o sea, lo sacaría a todos, desarmaría completamente la institución electoral y cuando estuviera vacío el edificio, para no recordarlo más, le metería 4 o 5 cargas S4, lo desaparezco, lo pulverizo completamente y se acabó. Aquella historia negra de la Venezuela tiranizada, explotada, reventada, asesinada, narcotraficada y aterrorizada. Se acabó. Ahí daremos la pauta a la reconstrucción total de la institución electoral del país, para que existan elecciones transparentes, para que exista un proceso de elección transparente, como existen tantos valores que lo denuncian aquí en Miami, personas que han sido fundamentales en la historia electoral del país. Y en Venezuela, obviamente, dentro de Venezuela hay gente muy valorable en esto, que conocen bien la historia y saben cómo ha ido en un proceso, unas curvas y unas caídas tremendas de deterioro, esa institución tan necesaria y tan crucial y tan importante en un país como es la institución electoral. Así que con estos temas de esta noche, la cumbre y las próximas elecciones que se vienen a desarrollar en Venezuela, si es que llegamos a las elecciones, porque no sabemos el camino que llevamos, no lo sabemos, y no quiero dejar el programa sin mencionar lo que se viene encima con nuestra querida República Hermana de Brasil, donde la situación está que arde, está muy difícil. Observemos lo que va a suceder el 12 de abril. Vienen situaciones muy delicadas. Se habla de circunstancias muy duras. Los escándalos de corrupción están, saliendo por todos lados. Y el fraude electoral ha derribado totalmente al Partido de los Trabajadores, a Lula y a Dilma Rousseff, y van por el objetivo principal, que es acabar con Smartmatic, la empresa Smartmatic de Brasil, y van con el objetivo de acabar también con el Foro de Sao Paulo. El trabajo que se está haciendo es un trabajo de primera línea.
y no hay que subestimarlo. Uno de los eventos recientes fue el cónclave por la democracia en la ciudad de Washington, que está próximo a desarrollarse en la ciudad de Oslo, en Noruega. Así que los dejo esta noche con estas reflexiones. Quiero hacer que este programa no se pierda entre las grietas y les pido a todos escucharlo, divulgarlo, desarrollarlo a plenitud y reflexionar, ser reflexivos respecto a estos temas. Por favor, se los pido. Público radioyente, querido, respetado, deseoso de algún día verlos a través de una forma, alguna pantalla, alguna forma para escucharlos, invitarlos a participar y ver de qué manera mejoramos un poco nuestra capacidad tecnológica para poder recibir llamadas y recibir preguntas y poder interactuar con ese valioso público radioyente. A nuestros queridos presos políticos, nuestros amados presos políticos, respetados presos políticos, perseguidos políticos y exiliados, saben muy bien que sí estamos con todos ustedes. Sépanlo muy bien, entiéndanlo así y solidaricémonos todos juntos, incluso ustedes que están presos, para que en medio de esta vorágine que nos ha hecho daño, podamos fortalecernos y salir adelante y rescatar nuestras repúblicas y nuestras libertades, nuestra paz, nuestra felicidad, nuestra familia y nuestra prosperidad. Nuestra familia en primera instancia. A ese equipo especial de Radio TPC, como siempre, no puedo dejar de mencionarlo al principio y al final de cada programa. Y aprovecho para invitarles mañana a Las Américas Opinan, con nuestro querido Jorge Omar Guido Bono, y también el viernes a Venezuela sin Mordaza. Y por favor ingresen a la página de Radio TPC, www.todoporchile.com, www.todoporchile.com y @Radio TPC en Twitter y Radio TPC en Facebook. Ingresen, actívense con nosotros, ayúdennos a crecer y a ir conformando cada día más bloques cerrados en pro de nuestra felicidad, nuestra verdadera unión genuina, con intereses en común por la paz, el progreso y la prosperidad de nuestros países. Les deseo lo mejor para el resto de esta semana y me despido con las buenas noches. Que Dios les bendiga, que la Virgen esté siempre con ustedes y sigamos adelante. Sigamos adelante para expandir el conocimiento, la cultura y la educación. La preparación para tener verdadera libertad. Muy buenas noches a todos y no les digo sino hasta la próxima. Buenas noches. Escuchas Radio TPC, Boston, Chile y América toda. Cárceles y penales, donde los que derrotaron al terrorismo, liberaron sus países y protegieron las constituciones de cada uno de estos,
hay miles en toda América. Hoy el terror regresado encierra en lugares como estos, primero para castigar por vencerlos, para lucrar y para que nunca un uniformado se vuelva a levantar como ellos, nunca más vuelvan a cumplir su deber, nunca más hagan respetar la Constitución y las leyes. Los hoy apernados terroristas de ayer, hoy regresados, elevados a la santitud por la izquierda perversa internacional, que hace todo lo posible por hacer de América toda el continente donde sucumbió la libertad.